Los déficits presupuestarios, el efecto económico. Bueno, tenemos unos efectos como llamados así de forma relacionado en el momento que hay una inversión pública o privada. Por ejemplo, el efecto de expulsión real. Este efecto supone que los incrementos de la demanda producidos no conllevan una mayor actividad en el país, sino que conduce a un incremento de las importaciones, que son las beneficiadas del déficit. Por ejemplo, voy a detallar un ejemplo que ocurrió en un gobierno de un periodo X, en que el gobierno comienza a invertir en la construcción habitacional, o sea, hogares populares para sectores carenciados, que necesitan techo, familias vulnerables, pero que pueden a la vez también financiar a largo plazo su propia casa, eh, su casa propia. Bueno, el gobierno asiste ese proyecto con un recurso financiero, pero uno de ellos establece por material que se va a utilizar, por un tipo de material que se va a utilizar, solamente se puede conseguir en el exterior. ¿Qué ocurre ahí? Toda esa plata que se tenía que invertir prácticamente en cada casa, un 30-40%, fue destinado a importar dicho producto, dicho material de construcción para poder concluir con esta obra del techo. O sea, es un efecto de expulsión real. Prácticamente conduce a un incremento de las importaciones que son las beneficiadas del déficit prácticamente. Bueno, está el efecto de expulsión, el crowding out. Esta está relacionada con la emisión de deuda pública a gran escala, muy reflexionada entre los economistas también, ¿verdad? El efecto crowding out, ¿verdad? Muy comentado también. Bueno, hay una segunda manifestación de los efectos de expulsión real. Se produce en el comportamiento que experimenta el ahorro privado ante el déficit presupuestal. En determinados casos en que el déficit se financia mediante la emisión de dinero y la consiguiente aceleración de la inflación, las familias reaccionan como mecanismo de defensa incrementando su ahorro y por tanto disminuyendo el consumo privado, compensando y diluyendo por tanto el efecto del mayor gasto público. El efecto de la expulsión financiera, por ejemplo, cuando la financiación del déficit mediante la acumulación de deuda pública y aumento de los tipos de interés provoca un efecto sobre la economía privada de expulsión, en el sentido de que la escasez de capitales por la deuda provoca que proyectos de inversión y gastos privados no puedan realizarse, disminuyendo la actividad privada. Es uno de los efectos también. Muy bien. Después tenemos, ¿cuáles son las soluciones con políticas económicas dentro de los déficits presupuestarios? Para estudiar adecuadamente los efectos del déficit presupuestario sobre el nivel de actividad hay que tener en cuenta no solo la cuantía del mismo, sino también de la composición del gasto público que se lleva a cabo, la estructura del sistema impositivo, su financiación y también el carácter coyuntural o permanente de sus causas. Muy bien. Las actuaciones básicas de lucha frente al déficit presupuestario son los que conllevan el incremento de los ingresos, la reducción de los gastos o preferiblemente ambos. Muy bien, analizando acá, ¿qué es la carga de deuda? Acá vemos, por ejemplo, la deuda pública, una línea de tiempo del año 2004 hasta 2011, llegando 0 a 40% del Producto Interno Bruto, llegando hasta 16%, menos 16% en 2011 del Producto Interno Bruto. La deuda, ¿qué es deuda pública? Esta registra el total acumulado de todos los préstamos menos los reembolsos contraídos por un gobierno cuantificados en la moneda local. La deuda pública no debe confundirse con la deuda externa. No, la deuda pública es lo que refleja el pasivo en moneda extranjera tanto del sector público y privado. Eso es la deuda externa. Y en cambio la deuda pública es lo que prácticamente se debe dentro de un país con moneda nacional. Muy bien, en una economía donde el Producto Interno Bruto se modifica, la evolución de la economía condiciona el déficit público y la deuda. Lo relevante para comprobar la sostenibilidad de la deuda es el ratio deuda sobre Producto Interno Bruto que genera la tasa de endeudamiento. Haciendo un análisis de eso podemos ver cuánto realmente un país, una nación, un estado está endeudado en función a la producción del Producto Interno Bruto.
Consideraciones: deuda pública, el impuesto fijo, los impuestos endógenos, que son contraídos dentro de las fuentes nacionales, el déficit público, que es anticíclico, y la reducción de la recaudación impositiva. Son consideraciones muy importantes para la deuda pública. La carga de la deuda, la sostenibilidad de la deuda, es el retorno de un nivel alto, por ejemplo, es importante, porque tener en cuenta ese ratio que es la deuda sobre el Producto Interno Bruto. ¿Por qué los políticos tardan en ajustar el déficit? 1. Los gobiernos a veces no perciben la urgencia del ajuste. 2. Para evitar perder el consenso político o generar conflictos sociales, retrasan las correcciones fiscales. ¿Cómo reducir el ratio de deuda? Generar suficiente superávit primario, o sea, reducir gastos o transferencias o incrementar impuestos. Monetarización del déficit, o sea, financia el Banco Central. O repudiar la deuda. Son soluciones para reducir prácticamente el incremento de la tasa de endeudamiento. Bueno, tenemos la deuda externa, que es prácticamente lo contraído en moneda extranjera. Tenemos lo que es la tasa de inflación, ¿verdad? Precio del consumidor. Acá tenemos un desplazamiento más o menos estipulado. La definición de reservas y divisas. Bueno, ¿qué es lo que es reserva de divisas y oro? Bueno, viene a ser, esta variable da el valor en dólares de todos los activos financieros que están en disposición de la autoridad monetaria central. En este caso, nuestro país es el Banco Central del Paraguay. Para cubrir las obligaciones de la balanza de pagos de un país para el final del periodo especificado. En esta categoría se incluyen no solo las reservas de moneda extranjera y oro, sino también los derechos especiales de giro del país en el Fondo Monetario Internacional y el balance en sus reservas en el fondo. Entonces son las reservas de divisa y oro. Pues tenemos la definición Producto Interno Bruto, que ya estamos familiarizados. Después tenemos lo que es la inversión extranjera directa. Viene a ser aquello que realmente los extranjeros invierten con entrada de capital, ¿verdad? En este caso acá una línea de tiempo 2007 hasta 2010, hubo un incremento en 2010 hasta, por decir, 3.400 millones de dólares de inversión extranjera. Analizando este cuadro, ¿verdad? De línea de tiempo 2007 a 2010. Después tenemos las importaciones de 1999 hasta 2011, que va sumando prácticamente hasta 12.060 millones de dólares. Estas son las importaciones en el Paraguay, en una línea de tiempo 1999 hasta 2011. Muchos hablan que ¿qué sería el Paraguay si no tuviera importaciones? Ahí está el resultado. Después tenemos las exportaciones de 1999 hasta 2011. Llega hasta prácticamente hasta 10.280 millones de dólares a 2011. Tenemos la variación de tasa de crecimiento de India, China, Estados Unidos, zona euro y Latinoamérica. Vamos acá prácticamente. En comparación, tenemos lo que es Paraguay ahí. Muy bien. Muy bien. Haciendo un análisis ahora para terminar, la seguridad social. ¿Por qué es importante la seguridad social en un país? Vemos como Alemania, Inglaterra, Holanda y otros países de primer desarrollo, así como los países nórdicos, que en un lazo de 15-20 años fomentaron, fortalecieron e inyectaron su caja de seguridad social, como tomando importancia toda una generación y las generaciones venideras. De ahí verán ustedes en su calidad de vida y en su bienestar social hoy, sin discriminar edad ni generaciones. Muy bien, ¿qué es la seguridad social? Es un término que se refiere al bienestar de los ciudadanos, de los integrantes de una comunidad. La definición armonizada más reciente y aceptada por toda la economía es aquella que definió la Organización Internacional de Trabajo en 1991, que dice así: es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Muy bien, la seguridad social, efectos de la macroeconomía.
Luego de estudiar el ciclo de vida, podemos discutir una de las principales aplicaciones de esta teoría. Vemos acá cómo nosotros nacemos, crecemos en una familia, trabajamos ya en edad laboral y nos envejecemos. Todo esto está financiado dentro del ahorro de la seguridad social que nosotros podamos hacerlo durante nuestro ciclo de vida. Existen dos sistemas de seguridad social, aunque en la práctica los sistemas imperantes en el mundo combinan ciertos elementos de ambos. Muy bien, sea cual sea ello, la profesión y oficio que tengamos hoy en día. Muy bien, el primero, el sistema de reparto o reembolso, el Pay As You Go. Bajo este esquema, quienes están trabajando pagan impuestos que se entregan a los jubilados y existe una redistribución de la recaudación de los trabajadores entre los jubilados, llamado SR. Y está el sistema de capitalización individual, el Fully Funded. Bajo este esquema, quienes están trabajando y recibiendo ingresos deben ahorrar en una cuenta individual que se invierte en el mercado financiero y cuyos fondos acumulados, incluidos los intereses, se entregan durante la jubilación, llamados SCI. Muy bien, entonces tenemos dos tipos de sistemas que prevalece hoy en día en el mundo actual, en la economía mundial global. Datos macroeconómicos, tenemos acá para ir definiendo el Producto Interno Bruto por sectores de bienes, agricultura, ganadería, industria, construcción, otros y producto total de bienes, por ejemplo, servicios, comunicaciones, comercio, servicios financieros, servicios básicos, gobierno, otros, y la producción total de servicios, y el impuesto a los productos. Fuente, Banco Central del Paraguay. Tenemos acá prácticamente cómo va funcionando este esquema. Acá tenemos la creación de la macroeconomía moderna. Hoy en día existe un acuerdo en torno a los siguientes puntos. La política monetaria debe desempeñar el papel principal en las políticas de estabilización. El Banco Central tiene que ser independiente y estar al abrigo de las presiones políticas, a fin de evitar el ciclo económico de origen político. Y la política fiscal discrecional debe usarse en contadas ocasiones, tanto debido a los retrasos de aplicación como el riesgo de que provoquen ciclos económicos de origen político. Muy bien. Vamos a ver acá las 10 personas más millonarias del mundo actual. A ver. Desde la industria de las telecomunicaciones hasta el conglomerado de las golosinas, desde las más antiguas de las corporaciones hasta las más nuevas y gigantes empresas de la Internet. Cada una de ellas generan una abrumadora cantidad de dinero que han convertido a sus propietarios en las personas más acaudaladas en todo el planeta Tierra. Esto es, las 10 personas más ricas del mundo. Mark Zuckerberg. Mark Elliott Zuckerberg es un programador y empresario norteamericano de 31 años cuya fortuna tiene un valor neto aproximado de 46.500 millones de dólares al mes de marzo del 2016, según Bloomberg. Es cofundador de la popular red social Facebook, de la cual es presidente, fundador y presidente ejecutivo de Amazon.com. Tiene un patrimonio neto de 49.500 millones de dólares al mes de marzo del 2016. Se graduó de la Universidad de Princeton y en 1994 fundó Amazon. Este sitio web es uno de los más grandes centros de compra y venta online, que en sus inicios solo ofrecía libros. Ahora existe una gran variedad de productos, desde aparatos tecnológicos hasta ropa. Si queremos comparar la fortuna de Jeff, podríamos decir que esta equivale al PBI de Costa Rica o también 11.000 autos Lamborghini Veneno. Carlos Slim. Muchos ya conocen a Carlos Slim. Este empresario mexicano tiene una fortuna de 50.500 millones de dólares al mes de marzo del 2016. Carlos posee grandes inversiones en diversos campos que incluyen las finanzas, comercio minorista, tecnología y comunicaciones. Y llegamos al número 1 de este top. Quizás ya todos conocen a este magnate de la tecnología y específicamente del software. Casi todo el mundo usa Windows. Y si todo el mundo usa Windows, todo el mundo ha tenido que pagar por este. Por lo que la mayor parte de este dinero ha llegado a parar a las manos de Bill Gates. Actualmente su fortuna se estima en 80.700 millones de dólares, algo así como el PBI de Ecuador. Pero Bill
no solo vende Windows y Office.